En este vídeo continuamos con la serie de rutinas en casa. En esta ocasión seguimos con material que podéis tener perfectamente en casa sin que lo tengáis que comprar, y hoy os voy a dar ideas para que hagáis una rutina con una cuerda o algo que se le parezca. Ahora, por ejemplo, en este caso es una cuerda, pero como hay ejercicios que necesitan una cuerda bastante más larga, entonces aquí, por ejemplo, elegí esta cosa que tiene la anilla, ¿vale? Que es algo resistente y simplemente que me ayude a aplicar fuerza. ¿Qué consideraciones he de decir en esta rutina que os voy a comentar ahora? Pues por un lado, comentar que yo en esta rutina me he centrado en el elemento, o sea, sé que he intentado hacer una rutina solo usando la cuerda, o en el caso de los dos niveles que he mostrado ahora, pues que en el primer nivel me he centrado en ejercicios bilaterales y en el nivel 2, en la mayoría de ejercicios, he puesto versiones unilaterales. ¿Y esto qué significa? Que realmente, aparte de que hay versiones que se pueden hacer de pie y versiones que se pueden hacer tumbado, incluso hay algunas que se pueden hacer sentado, pues si bien yo para el vídeo lo he diseñado de manera, digamos, más estricta según el elemento y según lo que tocaba en cada nivel, por un lado podéis elegir los ejercicios que sean más cómodos de cada nivel, porque realmente los niveles son más indiferentes, excepto en algunos ejercicios, porque como la fuerza la vamos a aplicar nosotros principalmente con las piernas o con otras zonas, entonces simplemente buscad los ejercicios que notéis que estén más cómodos y con los que notéis que podéis hacer más fuerza, y en general con los que lo notéis más. Y luego, aparte, también como esta rutina puede ser complicada a la hora de, por ejemplo, tallarse las manos si es una cuerda, también diría que habría que usar calzado para no tallarse los pies. También hay algunos ejercicios que pueden ser incómodos, entonces simplemente en este vídeo os doy las ideas para que sepáis esos ejercicios que existen, pero luego los podéis modificar con otros ejercicios que os sean más cómodos y de los cuales os he enseñado ya cientos, tanto en esta lista de reproducción con las diferentes rutinas de entrenamiento en casa como en la lista de ideas para entrenar en casa. Así que no hay excusas, simplemente aquí insistir en que adaptéis el entrenamiento a vuestras necesidades y vuestros gustos. También aquí decir que recordar que la tabla está en blanco para que lo adaptéis a vuestras necesidades. Lo que suelo decir es ejercicios complejos alrededor de 1 minuto, ejercicios simples alrededor de 30 segundos. También podéis ir a repeticiones fijas, las series yo diría que entre 2 y 6 más o menos, los descansos como queráis, lo que veáis que os sienta mejor, incluso podéis no descansar entre series, lo que os sea más cómodo, lo que os guste más y lo que notéis más, ¿ok? Y también, por otra parte, podéis combinar las columnas de las progresiones del mismo ejercicio para hacer biseries o series así más complejas o cosas por el estilo si queréis centraros en un grupo muscular. Si bien es cierto que en las otras rutinas da más juego porque son 3 columnas, aquí con 2 podéis, por ejemplo, jugar con las posiciones de pie, sentado y cosas por el estilo, ¿ok? Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el nivel 1 o bilateral. Y aquí vamos a empezar con el peso muerto isométrico. Es un ejercicio que puede ser complicado porque las manos pueden tallar mucho, y ahí podéis hacerlo, por ejemplo, solo con una angulación, o también, si es fácil, que podéis recoger y soltar cuerda, lo que podéis hacer es, así, por ejemplo, un isométrico con una angulación, luego soltáis o recogéis cuerda y así es otra, y así vais variando entre intento isométrico e intento isométrico. Los intentos isométricos deberían ser máximos, pero obviamente el agarre puede doler. Luego pasamos al press militar tumbado o de pie. Este es un ejercicio realmente bastante complicado. Lo he puesto por ser fiel al elemento, pero lo cierto es que quizás es mejor idea que hagáis unas flexiones de picas o que hagáis unas flexiones haciendo el pino, unas HSPU. Aún así, ahí os pongo las variantes. Este ejercicio requiere de una cuerda más larga, y quizás, si por ejemplo la cuerda es corta, se podría hacer más bien en el suelo y la pierna, porque tened en cuenta que las piernas trabajan aquí constantemente haciendo resistencia. Como en el suelo es más fácil que se estire hacia adelante, que vaya a estirar, entonces quizás para la pierna implica un poquito más los isquios. Pero como os comento, este ejercicio quizás lo mejor es sustituirlo por él, y simplemente me he centrado en el elemento. Luego, el siguiente viene a ser el remo, que en esta ocasión lo podéis hacer tanto con una como con 2 piernas. Simplemente la pierna ir alternándola para que no se cargue solo una y que el trabajo de piernas, que en este caso, como os comento, está haciendo los ejercicios, se vaya repartiendo y queden más o menos iguales. Entonces podéis hacerlo con las 2 piernas, solo que con 2 piernas lo noto más incómodo porque es más inestable, o ir alternando cada X repeticiones de pierna para que las dos trabajen igual. Luego pasamos al press isométrico, que es que encogéis la cuerda y empujáis con el intento de que básicamente tenéis que ir a romper la cuerda para usar toda vuestra fuerza. El punto negativo es que la cuerda puede tallar en la mano,
pero ahí tenéis esta idea. Y al hacer el vídeo intenté, por ejemplo, recoger y soltar cuerda, pero vi que se soltaba demasiada cuerda y hacer angulaciones diferentes, en mi caso no se me dio bien, pero intentarlo por si podéis hacer angulaciones diferentes como hicimos en el peso muerto. Luego pasamos a elevaciones laterales, que podéis hacerlo tanto de pie como tumbados. Quizás sea más cómodo hacerlo tumbado y creo que aquí se puede trabajar este ejercicio perfectamente, simplemente los primeros 30 grados del recorrido quizás sea difícil que los podáis hacer bien, pero creo que es un ejercicio que perfectamente puede funcionar. Luego pasamos al curl, ya sea de pie o tumbado, que es otro de los ejercicios que se puede hacer bastante fácil con este elemento, y podéis hacerlo tanto supinando, dándole un par de vueltas a las manos con la cuerda para poder llevar las palmas hacia arriba, o más fácil, si por ejemplo tenéis una cuerda con un nudo, pues lo hacéis con un agarre neutro y hacéis con un martillo, ahí ya como veáis. Luego pasamos a otro de los ejercicios difíciles, que lo he puesto porque se puede hacer, pero realmente puede ser incómodo porque la cuerda tiende a soltarse y tiende a caerse. Entonces en este caso diría que si podéis le hagáis como un par de vueltas en el pie para que no se mueva tanto y que no se vaya, y ya la longitud con los brazos extendidos, ¿vale? Pero ahí tenéis la idea de hacer esta extensión de tríceps, que por otro lado también trabajaría el cuádriceps por extensión de cuádriceps. Si bien quizás la carga no sea suficiente, pero ahí tenéis esta idea que podéis hacer tanto de pie como tumbados. Pero este ejercicio yo diría que igual mejor sustituirlo por el del nivel 2, que es bastante más cómodo y lo podéis localizar mejor en el tríceps. Luego pasamos al V, que básicamente es el isométrico, pero le ponemos un elemento adicional para usar la cuerda, que básicamente solo tenemos que jugar a pasar por debajo de las piernas y luego volver a pasar la cuerda por las piernas y estirar los brazos por encima de la cabeza. Así que básicamente es una V un poquito más compleja para usar el elemento. Y luego ya pasamos a saltar a la comba, y muy probablemente muchos no sepáis hacerlo, pero ya que estamos usando una cuerda, pues este ejercicio tiene que entrar sí o sí. Entonces, en este caso el de la comba podéis trabajar a más de un minuto y a lo mejor haceros un tabata al final para bordar el circuito y que quede mucho mejor. Luego pasando al nivel 2, tenemos el peso muerto isométrico unilateral, que en este caso creo que lo veo más interesante que el del nivel 1, por el hecho de que vi que podía encoger muchísimo más la cuerda y podía soltar y coger cuerda más fácilmente, haciendo el recorrido incluso desde casi con las manos en el suelo. Y por otro lado, como es una pierna, entonces la tensión en las manos no es tan alta. Entonces este ejercicio, por ejemplo, podría ser interesante de que hagáis, por ejemplo, empecéis desde el pie, subid lo que podáis sin perder tensión, bajéis al pie y abajo hacéis los cambios, o también lo podéis hacer arriba. Este lo veo interesante para trabajarlo incluso a más de un minuto, depende de cómo lo estoy notando, alternando las piernas. Luego pasamos al press militar tumbado unilateral, que quizás también se pueda hacer de pie, pero este ejercicio realmente lo veo incómodo por el hecho de que el gesto con el brazo no es totalmente vertical, solo que lo quise poner por ser fiel al elemento. Entonces, aquí simplemente indicar que con una mano quizás se pueda hacer un gesto similar al de halterofilia, por decirlo de alguna manera, porque igual se podía empezar incluso con el brazo bastante más abajo que desde la posición del hombro. Entonces, a alguno le puede ser interesante, solo que, como os comento, yo este ejercicio lo sustituiría más bien por unas flexiones de picas, unas HSPU, etc. Pero ahí lo tenéis. Luego pasamos al remo a una mano, que este ejercicio con la cuerda se hace bastante bien, la verdad. Y ahí podéis alternar haciéndolo con una mano y una pierna, con una mano y dos piernas, o también podéis hacerlo con una mano y la pierna cruzada. Simplemente aquí lo que os digo es que busquéis el que sea más cómodo, que notéis que trabaja más tanto el brazo como incluso las piernas, y con el que podáis aplicar más fuerza sin que os moleste. Ahí ya depende de gusto. Luego pasamos a la flexión isométrica, que es similar al press isométrico, pero con el añadido de que como estamos en posición de flexión, pues vamos a tener una carga base obviamente más alta. Pero los problemas que encontré al hacer el press isométrico son los mismos, que no se puede hacer fácilmente lo que podemos hacer, por ejemplo, con el peso isométrico de soltar o recoger cuerda. Entonces, es un ejercicio que se puede hacer incómodo y puede tallar mucho. Tenéis esta. Luego pasamos al face pull, que aquí lo puse como progresión de elevaciones laterales, pero perfectamente lo podéis añadir o sustituir por las elevaciones laterales, sobre todo para trabajar los manguitos rotadores. Solo que aquí, para mantener un poco la estética de la tabla, lo he puesto en el nivel 2, pero creo que con la cuerda se puede hacer perfectamente y
en general, como estáis viendo, los ejercicios de tracción con las cuerdas se pueden hacer bastante bien si aplicáis suficiente tensión. Y en este caso el face pull, aunque no hagáis la rutina, es un ejercicio que si no tenéis otra manera de hacerlo, hacerlo con una cuerda, hacerlo con una manta, os lo recomiendo para mantener los hombros sanos. Luego pasaríamos al curl unilateral, que lo podéis hacer tanto de pie como tumbados, o igual que os comenté con el remo a una mano, que buscad tanto la variante que os guste más como la posición de la mano que os guste más y que básicamente busquéis comodidad y aplicar toda la fuerza que podáis. Luego pasamos a la extensión de tríceps unilateral, que en este caso, como os comenté, prefiero esta variante a la que os comenté en el nivel 1, porque es una variante muchísimo más cómoda. Simplemente el hecho es que tenéis que guiarle el punto al brazo que está haciendo de resistencia para que estéis cómodos y podéis aplicar bastante carga, pero este ejercicio lo veo interesante para trabajar el tríceps de manera aislada. Luego progresamos con la versión de V que os comenté en el nivel 1 y simplemente lo progresamos un poquito y hacemos double crunch para meterle más complejidad. Pero si no queréis trabajar mucho el psoas, pues dejadlo en el nivel 1. Y luego, por último, si bien la cuerda es muy corta y es difícil, pues ahí tenéis los double unders para que no pueda hacerlos. Lo suyo es hacerlo con una comba de verdad y no con una cuerda, pero ahí lo intenté y tuve la suerte de que me salió. Así que si yo pude, vosotros deberíais poder, ¿no? Bueno, alguna me he podido hacer. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Es un vídeo quizás muy experimental, pero ahí creo que salieron algunos ejercicios muy interesantes. Si bien hay muchos que los veo muy incómodos y complejos, hay otros muchos que sí veo interesantes que tengáis para vuestro repertorio, que son principalmente los de tracción, porque los podéis hacer perfectamente tanto con una cuerda, con una manta, con lo que os ocurra que sirva para hacer esa tensión con las piernas. Entonces, cortamos aquí, un saludo y hasta otra.